Génesis, clase 9, audio 1. Muy bien, estamos ahora ya en el capítulo 46 de Génesis. Estuvimos viendo el audio pasado, el reencuentro, la reconciliación de José con sus hermanos, cómo él se descubrió a ellos y cómo finalmente, por orden de Faraón, mandan carros para buscar a toda la familia, a su padre, y cómo le cuentan a Jacob que José vivía, y Jacob al principio no creía, pero bueno, finalmente se da cuenta que es así. Bueno, su corazón ahí estalla, ¿no? Y él dice, voy a ver, antes que muera, voy a ver a mi hijo, ¿no? Y ahí él entonces iban a salir para Jacob en forma definitiva para estar en Egipto, para encontrarse con José. Así que vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 46. Dice así: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beersheba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia que trajo consigo a Egipto. Muy bien, vamos a parar acá un minuto. Y entonces ahí tenemos finalmente el viaje de reencuentro, pero también un viaje donde Jacob iba a dejar la tierra prometida. Y si bien, por lo que vimos en el audio pasado, Jacob estaba gozoso, ¿no? de poder finalmente ver después de 22 años a su hijo José, había algo que no le daba paz, ¿no? Y él va a ir a Beersheba, un lugar especial para Jacob, también lo había sido para Abraham y para Isaac, ¿no? Y él va allí a ofrecer sacrificios al Dios de su padre, dice. Ahora, ¿qué había en el corazón de Jacob en este momento? Bueno, los versículos que siguen nos descubren un poco qué pasaba por su corazón y cuál era la voluntad de Dios. Porque dice el versículo 2 que leímos: y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: heme aquí, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque yo allí haré de ti una nación, una gran nación. Ahora, Dios le va a decir que no tema. O sea, la verdad es que en las experiencias de su abuelo, de su padre, anteriores, nunca había sido bueno el dejar la tierra prometida, ¿no? Y sabemos que Abraham fue a Egipto y fue una experiencia muy mala. A Isaac en algún momento Dios le va a prohibir el Egipto, dice que no vaya a Egipto y le va a dar una alternativa. Pero la idea de ir a Egipto era algo que no le daba paz a Jacob. Jacob mismo se había negado a ir a Egipto. Él dijo: yo no, inclusive cuando había hambre, había enviado a sus hijos, pero él no había ido. Y la verdad es que todo lo que Dios le había prometido, ¿no? El ir a Egipto no era algo que le diera paz. Y ahí vemos de alguna manera que, por un lado, él estaría deseando ir a Egipto, a ver a José, a quien había querido muerto 22 años, pero también había temor de Dios, ¿no? Y en esto vemos una evolución en la vida espiritual de Jacob. Él va ahí a ofrecer a Dios sacrificios y Dios le va a decir: no tengas miedo en ir a Egipto, ¿no? Dios le va a dar la bendición de que sí podía ir a Egipto, y es más, le va a revelar que en Egipto Dios lo iba a bendecir, que se iba a encontrar con José, que al decirle que la mano de José iba a cerrar sus ojos, como que Dios le estaba adelantando que ya su reencuentro con José iba a ser definitivo por el resto de su vida, que de ahora en más iba a estar compartiendo con su hijo José, que también dice: yo te haré volver. Bueno, él no iba a volver,
pero quizás acá el texto no se refiere a él personalmente, sino a su descendencia, a la nación. Dios iba a hacer volver, ¿no? Como lo había prometido. Y en los versículos que siguen vamos a ver que se va a nombrar la lista de las personas que van a viajar a Egipto, ¿no? Se va a nombrar a cada uno de los hijos de Israel, de los hermanos de José, y quiénes eran sus hijos, y se va a excluir a las esposas, no se cuentan las esposas de los hijos, y van a sumar 66 personas, dice allí al final del pasaje. No vamos a leer toda la lista, después cada uno puede hacerlo, pero se va a nombrar ahí los nombres de cada uno de ellos, 66 personas, que después se le agregan a José mismo, que él ya estaba en Egipto, sus dos hijos, Efraín y Manasés, que habían nacido en Egipto, y Jacob mismo. Entonces en total suman 70 personas. Ahora, algo que sí queremos, si bien no vamos a leer la lista, algo que sí vamos a resaltar es el versículo 21, y dice así: los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upin y Ard. Es interesante, ¿no? Aquí toda la lista es aquel que tenía más hijos. Sin embargo, Benjamín apenas tenía 22 años. Y uno dice, ¿cómo es extraño? ¿Cómo puede ser que tuviera 10 hijos con 22 años? Bueno, quizás una explicación sea que lo que habíamos dicho el audio pasado, Jacob tenía una predilección, Benjamín era especial para él. De todas las 12 tribus, él era el único que le quedaba, según lo que pensaba José, de Raquel. Y quizás en ese anhelo de que no se pierda la descendencia de Raquel y a considerar muerto a José, Jacob de una manera muy particular se ocupó de que su hijo Benjamín tuviera mucha descendencia, ¿no? Y quizás era costumbre también en aquel tiempo que podían los jóvenes casarse muy temprano, quizás 14, 15 años, pero uno dice, bueno, aún así como puede tener 10 hijos, bueno, quizás no, como también era costumbre, como Jacob mismo lo había vivido, Jacob le procuró más de una esposa porque él estaba tan preocupado de que tuviera mucha descendencia, ¿no? Quizás es una explicación, ¿no? Porque si no es extraño, ¿no? el que se le cuenten 10 hijos de Benjamín a esta altura. Pero bien, si es esta la explicación, de ahí vemos también, ¿no? Cómo a Jacob le costaba superar algunas cosas en su vida. La cuestión es que aquí estas son todas las personas que van a entrar en Egipto, y Dios iba a obrar allí, ¿no? Iban a entrar con todo lo que tenían. Entonces ahí vamos a leer desde el versículo 28 cómo es ese reencuentro de Jacob con José, con su hijo. Dice el versículo 28, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Y ahí tenemos el reencuentro. Tremendo, dice, otra vez vemos esa frase, y lloró sobre su cuello largamente. Lo había hecho con Benjamín, ahora lo hace con su padre, también había llorado abrazándose a sus otros hermanos, ¿no? Esto era un momento tan especial en la vida de José, pero también muy especial en la vida de Israel. Él dice, muera yo ahora, dice, ¿no? Como diciendo, ya está, estoy con esto, estoy hecho, ya sé que vives y he visto tu rostro, ¿no? Y entonces vemos ahí esto que solamente Dios iba a poder hacer. Dios iba a poder restaurar esto que estaba totalmente quebrantado. Versículo 31, leemos, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora.
nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y acá tenemos la astucia también. Ya hemos visto cómo Dios había capacitado a José con una gran capacidad como un administrador, estaba administrando toda la nación. Pero él ahí le va a decir, ustedes díganle a Faraón que son ganaderos, que son pastores de ovejas, porque de esa manera él va a hacer que vivan aparte, que vivan en la tierra de Gosén, que no estén mezclándose con el resto del pueblo. Y eso es algo que Dios iba a obrar, ¿no? Iba a preservar a 70 personas, un pueblo, ni siquiera se puede llamar un pueblo, una familia ahí, para que no se fueran asimilados o mezclados con los egipcios. Y de esa manera ellos iban a vivir como si bien en Egipto, pero en una parte aparte del resto del pueblo. Y de esa manera no se iban a mezclar, ¿no? Y se iban a poder multiplicarse. Y esto es tremendo, ¿no? La soberanía de Dios, la providencia de Dios y también la astucia de José, ¿no? Él a propósito les dice, ustedes enfaticen esto, que son pastores, ¿no? Y de alguna manera iba a estar ahí obrando de esa manera. Y bueno, en este capítulo vemos entonces cómo se termina de producir el reencuentro de la familia, ahora toda junta, en Egipto, cierto, Dios bendiciendo esto, y ya había anticipado Dios que si bien después iban a venir tiempos terribles y difíciles para el pueblo en Egipto, iban a ser esclavizados generaciones después, pero Dios en su soberanía iba a preservarlos y un día los iba a sacar de allí y llevar de nuevo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida por mano de Moisés. Bueno, para eso faltaban 400 años, pero ahí tenemos la mano de Dios, el plan de Dios, y cómo José tiene el privilegio de ser instrumento de Dios en todo este tiempo. Él superando las pruebas, superando el dolor, superando la amargura, perdonando, abriendo su corazón, él era el instrumento de Dios para la salvación de toda la posteridad de su familia, ¿no? Y que nosotros podamos también ser instrumentos de Dios. Jacob, en esta ocasión vemos madurez, él no se fue corriendo ahí sin pensarlo, él tenía temor, él ofreció sacrificios, esperó la bendición de Dios, ¿no? Y ahí vemos a Dios ahora obrando, ¿no? Y Dios ahí haciendo su obra en la vida de las personas. Muy bien, en el próximo audio vamos a continuar entonces con el capítulo 47.